buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 12 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy no voy a hablar de fútbol, o no voy a hablar tanto de fútbol, hoy no hubo partidos del Mundial. Hoy vamos a hablar principalmente de la controvertida gira de Trump por Europa. Ha provocado considerable revuelo con sus socios de la Alianza Atlántica. Les ha pedido que destinen más dinero a sus presupuestos de defensa. Y ha tenido algunos rifirrafes con la señora Merkel, canciller de Alemania, y con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y con el representante del gobierno belga. De todo esto voy a hablar con un brillantísimo invitado, Mauricio Passariello. Regresa esta noche al programa Mauricio Passariello, analista, consultor político, una mente brillante. Y el programa de hoy va dedicado muy emocionadamente a la memoria de la madre de Mauricio Passariello, Marilce, que ha fallecido en estos días y de cuyo fallecimiento me he enterado ayer por boca de Erwin Pérez. Una mujer extraordinaria, inteligente, bondadosa, generosísima. Siempre venía aquí al estudio con regalos para mi hija Zoe. La vamos a echar tanto de menos y seguramente estará en un lugar mejor viendo la entrevista de hoy entre su hijo Mauricio, que heredó por supuesto su inteligencia, y yo. No se pierdan entonces a Mauricio Passariello. Bueno, el presidente Trump tuvo un encuentro un tanto áspero con la canciller alemana Merkel, porque Trump había dicho que la señora Merkel no gasta en defensa lo que debiera y que Alemania es un país cautivo de Rusia por su dependencia energética del gas ruso. Sin embargo, cara a cara, y esto ya es habitual en Trump, que dice una cosa altisonante o inflamada en cierta tribuna o en cierta plataforma, pero luego la mitiga, la atenúa cuando está a solas o cara a cara con la persona aludida, en este caso la señora Merkel. La señora Merkel puso paños fríos al conflicto, no se dio por aludida, no respondió de modo agresivo a las afirmaciones del presidente Trump. Se limitó a decir que ella había vivido en la Alemania comunista y que sabía bien lo que era ser cautiva de la Unión Soviética de antaño. Y estas son imágenes de la reunión tensa, aunque relajada por parte de la señora Merkel, de ambos líderes. Donald Trump y Angela Merkel se sientan cara a cara en Bruselas al margen de la cumbre de la OTAN que comenzó el miércoles. El presidente estadounidense trató de limar asperezas con la canciller tras criticar que Alemania es prisionera de Rusia por su dependencia del gas. Berlín también es el blanco de la ofensiva comercial abierta por Washington con la imposición de aranceles al acero y aluminio y la amenaza de aumentar los derechos de aduanas a los vehículos provenientes de la Unión Europea. Estamos teniendo una reunión genial, discutiendo de gasto militar y hablando sobre comercio. Tenemos una muy buena relación con la canciller. Tenemos una muy buena relación con Alemania. Bueno, a los socios europeos de Trump, que son muchos porque son 29 los miembros de la Alianza Atlántica, les irrita o les disgusta que el presidente de Estados Unidos diga en público ciertas cosas que ellos consideran no deberían airearse o no en ese tono confrontacional, hostil, ¿no? Y ellos dicen en privado que haría bien Trump en cotejar sus diferencias de opinión con ellos de un modo más amistoso, ¿no? A quien le ha llovido copiosamente, y creo que no se lo esperaba, es al joven presidente español de izquierdas, Pedro Sánchez, porque luego de arremeter contra Alemania y la señora Merkel, Trump dijo que España es quizá el país que más ha incumplido los acuerdos de Cardiff del año 2014, según los cuales todos los socios de la alianza se comprometían a gastar como mínimo 2% de su Producto Interior Bruto en defensa, y España gasta 0,8%. Entonces, Trump ha reprendido, recriminado esto en público al señor Sánchez, presidente del gobierno de España, y al mismo tiempo ha dicho que gracias a sus ataques no muy cordiales, los socios de la Alianza Atlántica ahora sí van a gastar en defensa lo que a Trump le parece apropiado, porque él está pidiendo no 2, sino 4% en 2024.
El presidente estadounidense Donald Trump subrayó el jueves que hubo inmensos progresos en los presupuestos en defensa de sus socios de la OTAN. Las declaraciones fueron hechas al término de una cumbre de 2 días en la que urgió a los aliados a un mayor gasto militar. Realmente logramos mucho con respecto a la OTAN. Durante años los presidentes han venido a estas reuniones y han hablado sobre gastos, el enorme gasto para Estados Unidos, y se han logrado inmensos progresos. Todos han aceptado aumentar sustancialmente sus obligaciones, las subirán a niveles nunca antes imaginados. Una cosa es lo que se firma o lo que se acepta o lo que se acuerda protocolarmente y otra cosa es lo que luego ocurre en la vida real. Y en esto la señora Merkel me encanta porque no se da por aludida. Trump la ataca, la zarandea, le dice toda clase de cosas desmesuradas, se siente agraviado, exige que Alemania gaste más en defensa y la señora mira a otro lado, ¿no? Con una frialdad de estadista pasmosa. Bueno, concluyó en Bruselas hoy jueves la reunión de la Alianza Atlántica, pero Trump ha volado a Londres, ¿no? En Bruselas dejó las aguas bastante turbias y en Londres hay muchísima gente que lo esperaba con animosidad. Concluye la reunión de líderes de la OTAN en Bruselas con el mensaje de que la organización sale fortalecida y comprometida con el gasto militar. La cumbre estuvo marcada por los desacuerdos de los aliados con el presidente estadounidense Donald Trump en asuntos como el reparto de responsabilidades en la alianza. Sin embargo, le ha recordado a Trump que el Reino Unido sí que gasta 2% en defensa. En otras palabras, y muy diplomáticamente, porque claro, en esto los ingleses dominan el arte de la duplicidad como nadie, ¿no? Le ha dicho, mira, no me vengas con tus sermones, con tus admoniciones sobre cuánto tengo que gastar aquí y allá. Nosotros somos uno de los 8 países de la Alianza que sí hemos cumplido lo prometido, gastamos 2%, o sea, pasemos a otro tema. La primera ministra británica, Theresa May, recordó durante la cumbre que su país ya cumple con el objetivo del 2%, algo que según la OTAN alcanzará un total de 8 aliados este año. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron defendió la transformación de la alianza en los últimos años y la necesidad de tener una OTAN, dijo, creíble para su defensa colectiva. La canciller alemana Angela Merkel, blanco de las críticas de Trump por no llegar al 2% pese a tener el mayor PIB de Europa, también confirmó tras reunirse en bilateral con el mandatario estadounidense que son, dijo, buenos socios. Muere de la risa el presidente Macron, el presidente francés Macron. ¿De qué se ríe? ¿De quién se ríe? ¿Por qué se ríe tan escandalosamente? Yo sospecho que cuando Trump se va, se ríen de él, pero a puertas cerradas, ¿no? Tras bambalinas, porque son delicados. De hecho, alguien dijo cuando se fue Trump de Bruselas, no acabó la cumbre, ¿eh? Porque Trump tiene Wi-Fi en el avión presidencial. O sea, ahora viene el epílogo de la cumbre, ¿no? A ver qué cosas se escribirá allá arriba en el avión. ¿Ah? Insomnio, desvelado, contrariado, o para vengarse de alguna afrenta o humillación imaginaria. Porque Trump es así, ¿no? Nunca se sabe lo que va a tuitear después, ¿no? Pero a los que les ha llovido más, ya dije, fueron a la señora Merkel de Alemania y al señor Sánchez de España. Trump dice que Estados Unidos gasta demasiado en la Alianza Atlántica y entonces quiere constreñir esos gastos. Donald Trump clama victoria tras forzar las conversaciones de crisis de la OTAN. Una cumbre estridente concluye este jueves en Bruselas, donde Trump ha alterado la agenda de los aliados sobre Ucrania y Georgia para volver sobre el único asunto que merece su atención en la alianza, la inversión en defensa. He advertido a los aliados sobre la vulnerabilidad que acecha si no aumentan su compromiso. Estados Unidos ha pagado una cantidad enorme, probablemente el 90% del costo de la OTAN. Ahora los gobernantes van a comenzar a incrementar su compromiso y a pagar más. Así estamos más seguros y tenemos una OTAN poderosa y fuerte, mucho más fuerte de lo que era hace 2 días. Bueno, en Londres Trump va a tratar de esquivar o eludir las manifestaciones hostiles, que son muy numerosas, ¿no?
y entonces ha programado casi toda su agenda muy en la periferia, en los extrarradios de la ciudad, volando por debajo del radar. La llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una visita de trabajo al Reino Unido ha generado un nivel de movilización sin precedentes en el país desde las masivas protestas callejeras contra la guerra de Irak en 2003. No en vano, los principales actos como el encuentro del mandatario con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II tienen lugar en esta ocasión fuera de Londres para evitar en lo posible las numerosas protestas programadas en su contra. Concentraciones de rechazo a la visita del líder estadounidense seguirán reproduciéndose en ciudades de todo el país mientras dure la estancia de Trump en territorio británico. El viernes por la noche el mandatario llegará a Escocia para una visita que se ha denominado privada y en la que se espera que acudan a los campos de golf que el presidente regenta en la región. Porque los antepasados, no muy lejanos, de Trump, eran por un lado alemanes y por otro lado escoceses. O sea que seguramente el viaje a Escocia tiene que ver con sus raíces familiares y con la nostalgia y también, por supuesto, con las propiedades que él administra allá, ¿no? Entre tanto, algunas decenas de familias separadas se han reunido hoy. Esta es una barbaridad, es una locura, ¿no? Que hayan separado a niños de sus padres solo acusándolos de querer entrar sin papeles a este país. Por suerte, hoy había algunos rostros, si no felices, cuando menos aliviados. Varios meses de angustia y desesperación, Javier y Alan lograron estar libres y viajaron hasta Nueva York para lograr reunirse con sus hijos que se encontraban en un centro de detención. Tenía 55 días de no verlo. He had 55 days of not seeing him. Pero gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar otra vez nuevo con mi bebé. Roger y Pablo, otros inmigrantes centroamericanos, también lograron reunirse con sus hijos, pero durante los 5 meses que Roger estuvo separado de su pequeño, desesperado por no poder hablar con él, llegó a cortarse las venas. Ahora, afortunadamente, los dos están juntos. Porque en realidad la vida no es lo que ocurre allá arriba en las cumbres diplomáticas, ¿no? Esa es una suerte de ficción. La vida misma es lo que ocurre aquí abajo, en el llano, con las familias separadas y con tanto dolor innecesario, ¿no? Innecesario. Yo no digo que uno deba decir, vengan todos, ¿no? El mundo es de todos y bienvenidos los inmigrantes. No les pedimos absolutamente ningún requisito, aunque me gustaría que fuera así. Este sería el mundo ideal, ¿no? El mundo es de todos y uno puede vivir donde uno quiera, donde uno elija, donde uno pueda contribuir mejor a la sociedad. Pero, desgraciadamente, el mundo tiene fronteras y nacionalidades y pasaportes y visados y toda clase de trabas y escollos, ¿no? Pero me parece que la compasión debería prevalecer siempre sobre la mezquindad. Quiero decir, los líderes políticos deberían ser mejores que usted y que yo. Deberían ser no solo más inteligentes, pero también más bondadosos, ¿no? Más compasivos, más generosos. Si nuestros líderes son ruines, egoístas, ensimismados, envanecidos, el mundo se empobrece y quienes más sufren, por supuesto, son los que menos tienen, ¿no? Es así. En México, los que menos tienen, los que han votado por López Obrador, ahora cifran todas sus ilusiones en él. Y por eso hay una peregrinación de humildes y desposeídos al cuartel general de López Obrador que, la vida es así, no va a tener tiempo de atenderlos a todos. Decenas de mexicanos se concentran cada día en la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vienen de todas partes del país a la espera de ser recibidos o escuchados por unos minutos por el hombre que ganó por mayoría los comicios del 1 de julio. Ahorita me encuentro en este lugar con la esperanza de que López Obrador nos ayude. Otros solo buscan un empleo, como este hombre invidente que da masajes en el centro de la ciudad para poder llegar a fin de mes. Aquí es poder hablar con el licenciado Obrador o con alguna persona que nos pueda atender para poder, pues, más que nada, pues, pedirle, ¿no? Sugerirle de que nos dé esa oportunidad. Bueno, lamentablemente el ejercicio del poder, y en esto está por inaugurarse López Obrador, a veces hace inevitable decepcionar a la propia gente que ha confiado en ti y que ha votado por ti, ¿no? Bueno,
Lo que está ocurriendo en Nicaragua es espeluznante, ¿eh? En apenas 3 meses, desde mediados de abril, cuando comenzaron las protestas callejeras contra la dictadura de ese país, han asesinado cruelmente a casi 300 personas y esto ha sido denunciado hoy con bastante rigor en la OEA en Washington. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un alarmante aumento en la represión a los manifestantes en Nicaragua. Desde el comienzo de la represión a las protestas sociales hasta la fecha, 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas. 264 personas es el triple de personas en relación a la visita inicial de fines de mayo realizada por la Comisión Interamericana. Esa cifra es diferente a la que entregó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que dio cuenta de 351 personas muertas desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega el 19 de abril. Es un horror, es un horror. Y el mundo mira a otro lado. Nicaragua es un país chiquitito. Casi 300 muertes en 3 meses. Es una obscenidad. Con el cinismo previsible, el canciller de Nicaragua, un petimetre de apellido Moncada, negó el informe. El representante de Nicaragua rechazó el informe de la CIDH. Es un informe apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, se requiere de imparcialidad y se requiere de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad lo que realmente ocurre en Nicaragua. Bueno, aproxímese usted a la verdad, señor canciller, y díganos a cuánta gente entonces ha masacrado la dictadura a la que usted ignoblemente sirve, ¿no? Si no son 264 ni 315, díganos cuántos muertos ha dejado, ha perpetrado, ha abatido la autocracia de Managua. Pero, por supuesto, en eso calla en 7 idiomas el canciller Moncada. El secretario Almagro de la OEA pide al dictador Ortega que adelante las elecciones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su propuesta de adelantar las elecciones en el país centroamericano como medida para acabar con la violencia. Como secretario general reitero mi llamado a la pacificación y al entendimiento entre compatriotas. Y una vez más urgimos el cese de la violencia, el cese de la represión y el cese de los asesinatos. Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua. Antes de que terminara la sesión del Consejo Permanente, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la iniciativa propuesta por Luis Almagro de adelantar las elecciones y la calificó como una ruptura del orden constitucional. Bueno, no hay orden constitucional en Nicaragua, por lo tanto adelantar las elecciones, que a buen seguro serían fraudulentas, no puede ser una ruptura de algo que no existe, ¿no? No hay hilo constitucional en Nicaragua, hay un gobierno de entraña totalitaria que ha amañado un par de elecciones nacionales. En Venezuela, uno de los más grandes, más conspicuos ladrones de ese país, Diosdado Cabello, matón, patibulario, dice que no tiene plata escondida en Suiza y seguramente es verdad. Fuentes confiables aseguran que la tiene bien escondida en su país natal. Nos andan persiguiendo por el mundo y cada día nos inventan cualquier barbaridad. Por cierto, un patriota cooperante, le agradezco, porque este programa está así. Me dice que hay una cámara suiza venezolana. Es bueno visitarla a la Asamblea Nacional Constituyente, visitarlo, darle nuestros saludos y preguntarle cuáles son las empresas de ellas que operan aquí, porque lo que es bueno para la pava también debe ser bueno para el pavo. Para ver cómo es la cosa, pues. Yo le voy a decir algo. A mí no me van a encontrar ni un céntimo en Suiza, pero esas empresas seguramente sí le encuentran plata aquí en Venezuela. Bueno, ya conocemos este lenguaje obsceno, barrio bajero de Cabello, ¿no? Nada nos puede sorprender de él. Ninguna abyección, ninguna vulgaridad nos puede escandalizar de Cabello, ¿no? Por otro lado, el ex candidato presidencial Falcón, Henry Falcón, que finge ser opositor, pero que no lo es tanto, trata de presentarse como el líder moral de la oposición.
Hoy por hoy, todos los estudios de opinión siguen reflejando que el 75-80% de la población rechaza el desempeño de este gobierno. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo lo que está demandando de nosotros es verdadera unidad. Bueno, pero este charlatán chavista agazapado saboteó explícitamente la unidad de la oposición venezolana al presentar en solitario su candidatura presidencial, cuando toda la oposición decente de ese país le advirtió de que las elecciones tenían las cartas marcadas. De modo que me parece a mí que este señor no tiene mucha autoridad moral para pregonar nada en nombre de la oposición. Tenemos que ir a una primera pausa y luego les voy a contar todo lo último de Colombia, donde las FARC siguen secuestrando y matando. Han matado a 3 policías colombianos. Ante el estupor y el pasmo y la mudez del gobierno de Santos, que engañosamente le hizo creer al mundo que las FARC se habían rendido. Más adelante viene un brillante analista político, Mauricio Passariello, para analizar la controvertida gira de Trump por Europa. Regresamos con todo eso después de la pausa y al final todo lo último del Mundial de Fútbol. El público que viene generosamente aquí al estudio, y subrayo el adverbio generosamente, primero porque es muy difícil llegar a Mega. Yo me pierdo casi todas las tardes. Queda en los suburbios y uno se puede extraviar. Segundo, porque esto es un iglú, entonces uno se muere de frío. Y tercero, porque no regalamos nada. Y me preguntan si voy a publicar algo pronto, si estoy escribiendo. La respuesta es sí, doblemente sí. Voy a ir a la Feria del Libro en Lima a finales de este mes de julio. Y ahí voy a anunciar el lanzamiento de una nueva novela en clave de humor, titulada, y es un título que aspira a ser risueño, Pecho Frío. Pecho frío es una expresión coloquial que se usa en algunos países de América del Sur, por ejemplo, aludiendo a futbolistas que acaso son muy virtuosos, pero que no se emocionan suficientemente cuando juegan. Entonces la hinchada les dice, sí, pero juega bien, pero es pecho frío. No sé si me explico. Pecho frío. Y entonces el personaje principal de la novela se llama Pecho Frío. Más no les voy a contar porque no los quiero aburrir. Bueno, vamos de regreso a lo nuestro. En un ratito voy a conversar con Mauricio Passariello, que es un brillantísimo consultor político, y vamos a hablar de todo un poco, ¿no? De la actualidad política. Yo estoy sacudido y escandalizado porque en Colombia las FARC siguen matando. Y el presidente Santos calladito, bien calladito está. Alguna disculpa o explicación tendría que dar. Yo ayer les conté que 1.500 terroristas de las FARC, jóvenes casi todos, se han reincorporado a esa organización criminal. De tal manera que, y no exagero, esto lo dicen las propias fuentes oficiales, las FARC siguen en pie de guerra. Ahora, los más viejitos de las FARC se han jubilado porque ya no les daba la salud. Y Santos los ha premiado con una jubilación bastante generosa, ¿no? Pero las FARC ahora, no contentas con matar ecuatorianos, porque mataron a 3 periodistas del diario El Comercio, luego secuestraron a una pareja de ecuatorianos, los mataron también, han matado a 3 policías colombianos de la CTI. Un ataque sangriento, fueron asesinados 3 miembros del CTI en el corregimiento La Guayacana, en Nariño. Los servidores públicos fueron atacados con arma de fuego y posteriormente incinerados. Según el reporte preliminar, hombres armados pertenecientes al Frente Oliver Sinesterra de las disidencias de las FARC interceptaron el vehículo. Esto fue en el kilómetro 74, en la vía que conduce a Tumaco. Los funcionarios del CTI fueron atacados con armas de fuego de largo alcance y 2 de sus cuerpos fueron incinerados en el interior de la misma camioneta en la que se desplazaban. Bueno, primero nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, ¿no? Es un crimen horrendo, repugnante. Pero luego algo tiene que decir el presidente colombiano Santos, porque todas las concesiones, no pocas, a mi modo de ver excesivas, que él hizo a la organización terrorista FARC, podían tener algún sentido discutible si ella, la organización terrorista, desaparecía del todo, si las pláticas de La Habana desembocaban en una paz verdadera.
estable y duradera, como tantas veces repitió machaconamente el presidente Santos. Pues ni estable ni duradera, no hay tal paz. Las FARC, y son miles de hombres armados, los más jóvenes, los más avesados, siguen matando. Y matan policías a diestra y siniestra y a plena luz del día. Bueno, con cierto rostro de estupefacción, el ministro de Defensa colombiano dice que han capturado a 14 criminales de la FARC, una señal más de que esa organización criminal no se ha rendido, ni ha desaparecido, ni ha bajado la guardia, y que esos 14 terroristas capturados, aprehendidos, tenían fusiles, pistolas, revólveres, granadas. ¿Y no se suponía que las FARC habían devuelto todas las armas? Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. 14 capturados que al mismo tiempo tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. Estas personas, presuntamente pertenecientes a este grupo de Guacho, serían también los responsables de estos asesinatos de los investigadores del CTI. Policías, 3 policías científicos colombianos. Ahora, lo que esto demuestra, y para mí lo demuestra de una manera patente, indiscutible, es que las FARC se han burlado de Santos. Yo lo dije aquí en el programa hace años, cuando se desarrollaban las conversaciones en el lugar más inapropiado del mundo, en La Habana, capital de una dictadura. Se discutía el futuro de la democracia colombiana en La Habana, donde no hay una democracia hace, no sé, décadas, hace más de medio siglo. Bueno, y yo les decía entonces, una cosa es firmar un supuesto tentativo, precario acuerdo de paz con 10 o 12 viejitos de la FARC a los que ya no les da la salud para seguir combatiendo, y otra cosa es que los jovencitos terroristas de la FARC estén dispuestos a obedecer, a acatar ese acuerdo de paz. A lo mejor no se dan por aludidos, a lo mejor dicen, bueno, allá Timochenko, ¿no? Allá Iván Márquez, allá Santrich, pero nosotros no vamos a cumplir el acuerdo porque para nosotros es más negocio seguir aquí en la selva, en el monte, secuestrando, matando y vendiendo cocaína. Y esto es lo que ha ocurrido. Una parte cuantiosa, significativa de las FARC no ha obedecido el acuerdo de paz. Y no han entregado el dinero, y no han entregado las armas, y siguen matando. Y entonces, lo único que le queda por decir al gobierno, que a mi modo de ver queda muy desdorado, muy manchado, la legitimidad por el piso, es que están a punto de capturar a uno de los principales cabecillas de la FARC, el tal Guacho. A punto de, están hace meses y no lo capturan. Esto, junto a la información que estaría dando alias Reinel, uno de los hombres que le hablaba al oído a Guacho, capturado en los últimos días, completaría la hoja de ruta para dar con el paradero del jefe de las disidencias de las FARC en Nariño. Bueno, el informe de esa cadena, por supuesto, es favorable a los intereses políticos del gobierno de Santos, ¿no? Pero si uno ve las cosas con una mínima ecuanimidad, hay evidentes pruebas, hechos irrefutables, de que las FARC se han burlado del acuerdo de paz. Por un lado están las columnas armadas de las FARC que siguen matando. Todas las semanas hay hechos de sangre atribuidos a las FARC por el propio gobierno colombiano. Esto por un lado. O sea que no todas las FARC se rindieron. Y por otro lado, los que se rindieron. Pienso, por ejemplo, en Iván Márquez, el senador Iván Márquez. ¿Algún colombiano votó para que fuera senador? Realmente no. No, es un regalo generoso, dadivoso del presidente Santos. Santos decide que Iván Márquez va a ser senador. Iván Márquez se posesiona el pasado... este mes de julio, ¿se posesiona como senador? No se posesiona. Decide que no quiere ser senador. No se siente cómodo en el Senado colombiano. Se siente humillado y vuelve al monte. Otro que prometió reformarse, convertirse en un hombre de paz, en fin, un demócrata, Santrich, invidente. ¿En efecto cumplió su palabra? No.
se reunía con emisarios del cartel de Sinaloa y quería vender una droga, una cocaína escondida que tiene las FARC. Entonces, incluso los que se han jubilado siguen actuando como criminales. No digamos ya los que no se han rendido, que matan a sangre y fuego todas las semanas. Entonces, ¿cómo queda el gobierno colombiano frente a una sociedad que mayoritariamente reprobó el acuerdo de paz, cosa que el presidente Santos ignoró olímpicamente? ¿Cómo queda? ¿Dónde está la paz estable y duradera? No hay tal cosa. Bueno, entre tanto, el presidente electo Duque anuncia el primer gabinete paritario. Esto a mí me suena rarísimo, ¿no? Supongo que es igual número de hombres que de mujeres, ¿no? El primer gabinete paritario en la historia de Colombia. Puedo anunciarles a ustedes acá que en una semana empezará Colombia a conocer no solamente el trabajo de un presidente de una nueva generación y la primera mujer vicepresidenta de la historia de nuestro país, sino el primer gabinete paritario que haya conocido Colombia entre hombres y mujeres. En una semana le mostraremos a Colombia que se puede crear un gabinete de personas idóneas, expertas y conocedoras de las materias, que no están allí por cálculo político ni por satisfacer cuál es la representación partidista, sino tener colombianos dedicados pensando en el progreso. Si bien este es el discurso políticamente correcto y si bien yo simpatizo con el presidente Duque, creo que va a venir mañana aquí al programa, lo he apoyado con entusiasmo durante su campaña, a mí este tema de las cuotas de género no me acaba de convencer, para ser franco. Yo creo que si uno va a elegir a un gabinete, tiene que elegir a las personas más aptas, a las mentes más competentes, independientemente del género. Y si el 80% son mujeres, genial. Y si el 70% son hombres, igual, estupendo. Pero esto de decir igual número de mujeres que hombres es darle más importancia al género que a lo que esas personas, independientemente de su dotación genital, tienen en la mente y en el corazón. Esto siempre es más importante que lo que está abajo del ombligo, ¿no? Ahora, si vamos a elegir a un gabinete, son 16 personas, 8 tienen que ser mujeres, 8 tienen que ser hombres, yo creo que es un mal punto de partida. Yo creo que es un mal punto de partida, ¿no? Luego, el presidente electo Duque, por supuesto, estamos desde acá aguardando con muchísima ilusión que se juramente el 7 de agosto y deseándole enormes éxitos en su ardua tarea, anunció, y lo aplaudo, que el ministro de Hacienda va a ser el señor Carrasquilla. Para anunciar que el próximo ministro de Hacienda de Colombia será el doctor Alberto Carrasquilla, quien fue un exitoso ministro de Hacienda hace unos años, quien ha sido además gerente técnico del Banco de la República, una persona que conoce a profundidad los temas monetarios, los temas fiscales, que conoce muy bien la estructura presupuestal del Estado y que tiene una gran capacidad de comunicación. Creo que la designación de Alberto Carrasquilla es una muy buena señal para la política económica y una muy buena señal para los mercados internacionales. Estupendo, estupendo. Le deseamos mucha suerte a Alberto Carrasquilla. Circulan otros nombres del posible gabinete de Iván Duque, entre ellos Carlos Holmes sería el canciller. Mientras tanto, en medios políticos se conoció esta noche que está tomando cuerpo la conformación del gabinete que el presidente Duque anunciará el próximo lunes. Es segura la designación de la actual secretaria de Educación del distrito, María Victoria Angulo, en el Ministerio de Educación. En la Cancillería, el ex embajador Carlos Holmes Trujillo. En el Ministerio del Interior, la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez. En Comercio Exterior figuran como candidatas Nubia Estela Martínez, gerente del Centro Democrático, y Ángela María Orozco, que ya ejerció ese cargo. En Cultura, la señora Alicia Arango, jefe de debate de Duque. Cristian Liscano, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, candidato al Ministerio de las Tecnologías, MINTIC. Andrés Velandia, de la Federación de Avicultores, sería el nuevo ministro de Agricultura. Jonathan Malagón, vicepresidente de la Asociación Bancaria, sería el nuevo ministro de Vivienda. Pero ese chico tiene 18 años, el ministro de Vivienda. Parecía un niño, un adolescente. Publicidad, y luego voy a tener el gran placer de conversar con un querido, admirado consultor político, Mauricio Passariello. No se lo pierdan. Bueno, nuestro invitado esta noche, yo aprendí a respetarlo mucho durante la campaña presidencial que ganó Trump, a quien él
se opuso con argumentos siempre muy lúcidos, ¿no? Y es una mente muy clara y muy brillante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero siempre es muy estimulante charlar con Mauricio Passariello. Un aplauso para Mauricio, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué te ha parecido la gira que todavía no ha concluido de Trump por Europa? Ha tenido algunas fricciones, ¿no? Con la señora Merkel, con Pedro Sánchez. Ahora está en Londres y va a estar el lunes en Helsinki y se va a reunir con Putin. ¿Qué haces de todo esto, Mauricio? Mire, yo no me siento sorprendido de lo que ha sucedido evidentemente en estos últimos días. Creo que nosotros tenemos que empezar a entender que mucho de lo que nosotros comprendíamos acerca de la política internacional y de las ideologías hace unos años atrás está cambiando significativamente. ¿De qué manera? En el sentido de que yo creo que hoy en día lo que más anima las relaciones, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Europa, entre Rusia y Europa, son consideraciones más raciales que ideológicas, por así decirlo, ¿no? Es decir, estamos viendo que están en pleno auge los movimientos de extrema derecha en Europa. Creo que se puede considerar Rusia un país de derecha, de extrema derecha en ese sentido. Es decir, tiene características todavía aún de lo que fue la Unión Soviética, pero en términos de su comportamiento, digamos, hipernacionalista. Es decir, tiene muchas de las características de un gobierno de extrema derecha. A mí, Putin me parece un dictador fascista. Exacto, y por eso te digo, entonces, lo que estamos viendo es que el señor Donald Trump, a mi criterio, se identifica con esos movimientos de extrema derecha, porque tristemente, y esto lo dice una encuesta que salió, creo que fue una semana atrás, no sé si fue Pew o una reputable encuestadora, de que la mayoría de los norteamericanos, por nada más un par de puntos, pero opinan que el presidente Trump es racista. Y yo creo que es exactamente así. Ahora, déjame apuntar una ironía, ¿no? Hay un montón de franceses xenófobos, ¿no? Que votan por la señora Marine Le Pen. Pero cuando Mbappé mete un gol, festejan eufóricos. Cuando Pogba mete un gol, festejan eufóricos. Y resulta que son franceses de origen pobre africano. Entonces, digamos, ¿cómo es la nuez, no? Bueno, como él, de hecho, creo que fueron unas declaraciones justamente de Trump hoy también, donde decía que Europa estaba perdiendo su cultura por toda esta inmigración, refiriéndose evidentemente a lo que es la inmigración específicamente de África, de países musulmanes, ese tipo de cosas. Yo creo que ellos creen que en el deporte está bien, es decir, ahí pertenecen. Dándole patadas a una pelota no hay ningún problema. Lo que les preocupa a estas personas es que la cultura, la esencia de lo que ellos consideran ser francés, se está perdiendo, la cultura francesa. Y la cultura alemana en Alemania, etcétera. Es decir, hay grupos que se han dedicado justamente a tratar de levantar presión política a través de esas inseguridades, ¿no? Por suerte, ¿esos grupos, Mauricio, son todavía minoritarios o me equivoco? No, depende de qué país estés hablando. En Hungría tienen el gobierno, el señor Víctor Orbán. En Polonia, en este momento no me recuerdo quién es el mandatario, pero también es un gobierno de extrema derecha. Y estamos viendo que en otros Austria países, probablemente también. En muy poco tiempo sucederá. Italia también tiene un gobierno que tilda en esa dirección. Sí. O sea que no todos son minoritarios, ¿eh? No, en absoluto. Y es más, el segundo partido más importante en Alemania en este momento es justamente un partido de extrema derecha. Es decir, si cae el gobierno de Merkel, existe la posibilidad de que sea reemplazada por un líder de extrema derecha en Alemania. Imagínate, ¿cuándo fue la última vez que pasó eso y qué fue lo que sucedió en aquel 1933. Adolf Hitler, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú crees que la Europa nacionalista, populista, antiinmigrante de estos tiempos se avecina a una catástrofe? Mira, es muy difícil saber si estos movimientos... Puede ser que estos movimientos duren poco tiempo y todo eso se destile de alguna manera del corriente sanguíneo de la cultura europea, es decir, de la Europa moderna. Es posible, como es posible también que suceda aquí en los Estados Unidos a corto plazo. Yo tengo muchas esperanzas en noviembre de que el pueblo norteamericano va a empezar a rectificar el gravísimo error de la elección de Trump. Y estamos a pocos meses, ¿no? Estamos a pocos meses. Las encuestas indican que él sigue siendo tan impopular como siempre. Y eso creo que vamos a ver un movimiento importante. Creo que el Partido Demócrata es muy posible que gane la Cámara de Representantes.
tenemos una oportunidad, aunque es muy difícil, de ganar el Senado, porque la inmensa mayoría de los asientos que se van a disputar son justamente de demócratas, no de republicanos, por lo tanto tenemos pocas oportunidades para añadir asientos en el Senado. Va a estar complicado ganar la mayoría en va a estar complicado el Senado. Pero el representante sí está en juego, más o menos, ¿no? Y eso ya nos daría la oportunidad de ponerle un poco de control al presidente Trump. ¿Ha sido impertinente Trump en decirle, por ejemplo, a la señora Merkel que gaste más en defensa? ¿O ha hecho bien? Mirado desde el punto de vista de lo que le conviene a este país. Mira, lo cierto es que los europeos tradicionalmente es muy posible que no se hayan gastado lo suficiente en su propia defensa, y es una crítica legítima, vamos a estar claros. Qué bueno que lo digas, ¿eh? Saludo tu... No, es una realidad. No, porque es que a mí también me parece que uno puede tener todas las discrepancias del caso con Trump, pero quizá en este punto tiene razón, ¿no? Claro, pero el problema es el siguiente, es que él ha sobredimensionado eso para utilizarlo justamente como una daga, ¿okay?, para atacar a nuestros propios aliados. O sea que el problema no es tanto el fondo, sino la forma, ¿no? Y no solamente la forma, de la manera que él lo ha sobredimensionado, no es un tema... Mira, déjame decirte claramente, si tú realmente analizas los dividendos que representa para nosotros la paz europea y que ha representado desde que se creó justamente la OTAN, ¿ok? Nosotros ganamos muchísimo más de lo que invertimos en realidad. Nosotros hemos creado los Estados Unidos un orden mundial hecho a la medida. Es la razón por la cual hemos sido una superpotencia todo ese tiempo. Y la OTAN es parte de eso. Entonces, la discrepancia de que sí estamos gastando un poquito más o un poquito menos de lo que deberíamos gastar, es cierto que los europeos lo han utilizado, porque saben que a nosotros la OTAN nos conviene y se han aprovechado un poquito. Pero no es el problema que él representa. Es muchísimo más problemático desarticular la OTAN. Eso sería mi criterio catastrófico, y especialmente en este momento tan complicado con Rusia acechando, ¿no? O sea, ¿que crees que debería moderar el tono de las críticas? Absolutamente. ¿Por qué a Trump le molesta tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos se compren muchos más automóviles alemanes, Volkswagen, Audi, Mercedes, qué sé yo, que los automóviles norteamericanos, Ford, Chrysler, GM, que se venden en Alemania? ¿Por qué le molesta tanto ese déficit en la balanza comercial con Alemania? ¿Por qué siente que los alemanes nos están metiendo la mano al bolsillo, nos están haciendo trampa? Mira, eso es una de las... Hay personas tanto en la derecha como en la izquierda norteamericana que comparten ese criterio con el señor Trump. ¿Okay? A mí lo que me sorprende es que el presidente que representa al Partido Republicano, que siempre había sido el partido del libre comercio, de la competencia, ¿no? El partido conservador, vamos a decir neoliberal o liberal desde el punto de vista clásico, ¿no? Sí. En ese punto parece Bernie Sanders defendiendo los intereses sindicales. Y esa es una de las grandes inconsistencias de Donald Trump. Y por eso estoy diciendo que gran parte de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, de lo que está sucediendo en estos países, está más informado por temas raciales y culturales que por temas ideológicos. Porque Donald Trump es una persona que ideológicamente hablando es totalmente inconsistente y es inconsistente con el partido que representa. Y ese es un perfecto ejemplo, ¿no? Probablemente porque no tiene ideología, ¿o tú crees que Trump tiene ideología? Si tiene una ideología, es una ideología basada en consideraciones culturales y raciales, no desde el punto de vista de economía, de administración, ni nada de ese tipo. No, es que él no tiene una formación académica. Él puede tener algunas ideas repentinas, generalmente superficiales y parecidas a exabruptos, ¿no? Pero de ahí a decir que él tiene una ideología, yo creo que es meternos en Honduras. Y no solamente eso, él es una persona que entiende mucho del marketing, él entiende de populismo, él sabe hay ciertas cosas que suenan bien. A pesar de que posiblemente si tú te pones realmente a examinarlas, te das cuenta de que no tiene ningún sentido, pero se dice una frase, suena bien, es atractiva. Deberíamos lograr que se compren más carros americanos y menos alemanes. ¿Verdad? ¿Por qué se venden tantos carros alemanes en este país? ¿Verdad? Pero cuando te pones a analizar, oye, nosotros como consumidores deberíamos tener la oportunidad de poder comprar carros de cualquier país que nos plazca. Nadie te obliga a comprar un Volkswagen. Y también la competencia hace que haya más calidad, que haya mejores precios. Entonces, si tú realmente lo analizas, vas 2 o 3 etapas más allá de cualquiera de estas declaraciones, te das cuenta que muchas de ellas no tienen ningún sentido. Son latigazos de marketing. Efectivamente. Y él en eso, hay que decir,
porque al César lo que es del César es un maestro. Es un maestro porque es un vendedor. Efectivamente. El mejor vendedor del mundo. El mejor vendedor del mundo. Sí. Y se vende a sí mismo por un precio muy superior al del valor de mercado. Efectivamente, tienes toda la razón. Y la gente lo compra. Ahora, ¿qué esperas del encuentro entre Trump y Putin en Helsinki, Finlandia? Porque, digamos, durante su campaña electoral, él fue sospechosamente complaciente y benévolo con Putin, ¿no? Luego en el poder han hecho sus rodeos, sus bailes como de estudio, pero yo sigo, digamos, entendiendo en el lenguaje habitualmente belicoso de Trump una cierta zona blanda respecto de Putin. Bueno, si tú te pones a pensar, yo creo que no hay ninguna otra personalidad a la que él no haya criticado. Sí, sí, exacto. Es decir, otra personalidad política prominente a nivel mundial o también nacional. Se cuida muchísimo. No ha dicho realmente no ha hecho ninguna declaración de descalificación insultante con respecto a Putin, lo cual, francamente, lo deja uno con la boca abierta. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, por lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que, y esto es una de las cosas, de nuevo, impresionantes con respecto a cómo se ha cambiado el alineamiento político, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Antes el Partido Conservador, el Partido Republicano, era el partido que se oponía a la Unión Soviética, que veía a los rusos como enemigos. Correcto. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día los republicanos ven a los rusos como posibles aliados, como amigos. ¿Por qué? Porque los rusos son blancos y cristianos. Es curioso eso que tú dices. Tú tienes una lectura, es verdad, tú tienes una lectura del racismo como una ideología creciente en el mundo, ¿no? Ellos ven a Rusia como uno de los guardianes de la cultura occidental. Lo ven como un aliado natural de los Estados Unidos en esta batalla entre los blancos cristianos y el resto del mundo. Pero es terrible lo que dices, por otra parte, es inquietante por lo menos. Pero eso explica completamente todo lo que está sucediendo, ¿correcto? Es decir, toda esa afinidad con los partidos de extrema derecha, la afinidad con Putin. Entonces, ya las ideologías han pasado a un segundo plano. Hoy en día, solamente 5 países quedan en el mundo que se autodenominan comunistas. Hay otros países que posiblemente medio lo son, pero hay solamente 5. Recuérdate que en la época de la Guerra Fría eran muchísimos más, y esos eran los 2 grandes bloques a nivel mundial. ¿Cuáles serían? Cuba es uno de ellos, supongo. Cuba, China, Laos, Vietnam y Venezuela, Corea del Norte. Corea del Norte. Esos son los 5 que se autodenominan República Comunista, ¿no? ¿Será verdad? Porque yo he leído algunos informes periodísticos serios, según los cuales Putin tiene un video que compromete gravísimamente a Trump, ¿no? Grabado en Moscú y con señoritas de ocasión. ¿Será eso verdad? Mira, los republicanos se quejan mucho, el presidente se queja mucho acerca del famoso dossier, el famoso expediente que Christopher Steele, que era un experto en Rusia, que sí fue pagado por la campaña de Hillary Clinton para información acerca de él en Rusia que podría ser comprometedora. Hasta ahora, nada de lo que está en ese expediente ha sido descartado del todo, es decir, nada se ha determinado que es falso, y varias cosas parece que se están comprobando de que son ciertas. Esa acusación que tú me estás diciendo surge justamente de ese expediente. Yo no lo dudo. Yo tampoco. Te voy a decir más antes de ir a la publicidad. Yo creo que Trump, en su fuero íntimo, admira a Putin. Claro que sí, claro que sí. No lo va a decir quizá, pero yo creo que lo admira. Bueno, pero si él está diciendo siempre, él considera que para ser un gran líder hay que tener ese espíritu autoritario. Sí. Hay que ser autoritario. Sí. Un gran líder tiene que ser autoritario, no puede ser conciliador. Exacto, sí. Esa es la imagen y tú lo ves. Y quedarse 20 años. Pero tú lo ves cuando él habla acerca inclusive de Kim Jong-un, lo hace con admiración. Es verdad. Ciertamente. Y en cambio la señora Merkel. Con desprecio. A la señora Merkel, que ha sido una gran canciller y una aliada sólida, ¿no? Sí. Ahora, ¿con qué aplomo de estadista ha reaccionado ella, ¿no? Increíble. A mí me pareció admirable. Es impresionante. No se dio por aludida. Sí, ¿no? Sí. Pero lo que está en juego, Jaime, muy simplemente es la democracia liberal occidental. Sí. Está en juego. Quédate con nosotros un rato más, por favor. Mauricio Passariello, regresamos después de la pausa. Don Mauricio Passariello, nuestro invitado de esta noche, es un brillante analista político, por supuesto, más
vinculado con las causas liberales del Partido Demócrata, ¿no? Sí, ¿Te consideras un liberal, Mauricio? Esas palabras tienen tan poco significado. Sí. Yo preferiría que me preguntaran en qué tú crees. Claro. ¿Entiendes? Yo siempre digo que yo creo que deberíamos vivir en una sociedad donde tenemos una autopista que va desde la pobreza hasta la clase media. Sí. Y creo que desafortunadamente estamos viviendo en un país donde es más bien una carreterita de tierra. De tierra y que te cobra peajes. Exacto. Entonces yo diría eso, y ¿entiendes? Yo creo que así creo que es más fácil entender lo que una persona piensa, o sea, en vez de simplemente utilizar una palabra que se puede interpretar de 10.000 maneras distintas. Creo que no está todavía tan pateada la palabra. No está pateada. Siendo que tú no ves con ninguna simpatía a Trump, ¿no? No. ¿Ha hecho algo bueno como presidente? Wow. Esa es una pregunta interesante. Algo bueno habrá hecho. Pero es que tú sabes lo que pasa, yo me opongo a Trump por dos razones completamente distintas. Primero, porque yo no comparto la filosofía política del Partido Republicano por una parte, y eso es toda una serie de objeciones que yo tengo, ¿ok? Y después, aparte, separadamente, yo me opongo a él como persona. Es decir, pienso que no es un buen presidente y no es ni siquiera una buena persona, a mi criterio, tristemente, siento decirlo. ¿Y crees que es racista? Y creo que es racista. ¿Crees que es un individuo racista? Efectivamente. Entonces, lo único que podría decir yo así de positivo, wow, no es fácil. No es fácil, no, yo sé. Te he hecho una pregunta diabólica. Bueno, mira, creo que como discutimos anteriormente es muy buen vendedor y ha sabido vender la idea de una economía boyante a las personas. Las personas se sienten contentos en esta economía y eso está ayudando al consumo, está ayudando a que la economía se mantenga bien porque ha sabido vender. Te iba a decir que quizá el punto más plausible de su gobierno hasta ahora es que la bolsa no se ha desplomado y los mercados... Todavía, aunque yo la veo con recelo. No, yo también, porque el problema es que la bolsa está empezando a ver que esta guerra económica... Las guerras comerciales van a dañar muchísimo. Va a hacerle daño a esta economía. Y lo peor de todo es que yo no sé hasta qué punto Trump entiende que los chinos y políticos en otros países son muy inteligentes acerca de cómo ellos van a aplicar estas medidas, ¿no? De lo que he leído, de lo que han atacado los chinos desde el punto de vista de tarifas, ese tipo de cosas, y aranceles, ellos se han concentrado en los estados claves electorales. Exacto. Por ejemplo... En los 3 o 4 estados que le dieron la victoria. Efectivamente. Y yo creo que él se va a lamentar mucho de haber empezado esta guerra. Yo creo, en todo caso, creo que hacer una política económica con esos criterios electorales es un mal comienzo. ¿Pero por qué crees que eso no va a funcionar? Bueno, porque yo creo, es decir, mira, yo creo que finalmente todas las guerras económicas tienen que finalizar porque le hacen daño a ambos lados. A los consumidores globales. A los consumidores, pero aquí en los Estados Unidos, recuérdate que los chinos, si ellos sienten algún dolor o se ven afectados por esta guerra económica, ellos no van a las urnas a votar. Claro. Para sacar al gobierno. Y en eso juegan con ventaja, ¿no? Exacto, juegan con ventaja. En este caso, las personas van a ir a decidir si se sienten que la economía está marchando bien o no. Por el momento sí, pero ya veremos qué sucede en los próximos meses y yo creo que le van a pasar la cuenta a Trump si, especialmente en estos estados agrícolas o estados donde muchos de estos bienes van ahora a tener tarifas brutalmente altas, adicionales. Porque los aranceles son muy elevados. Y entonces, claro, si Trump dice, voy a premiar a mis votantes en Wisconsin, a los productores de leche de Wisconsin, vamos a clavar un arancel a la leche que nosotros importamos de China para beneficiar a los productores que votaron por mí y para que vuelvan a votar por mí en diciembre. A mí me parece que esa es una lógica perversa. Bueno, y no solamente eso, es que eso después se convierte en una cadena, porque entonces posiblemente los productores de leche les vaya bien, pero después China le pone un arancel a otro bien producido en ese mismo estado donde se pierden cualquier cantidad de trabajo. Después entonces no se compra tanta leche porque la gente no tiene dinero para comprar leche. Es toda una cadena, ¿entiendes? Entonces, este tipo de cosas son cosas que se tienen que hacer con un bisturí, desafortunadamente. Y yo sé que es cierto que en muchas ocasiones hay países que se han aprovechado y hay algunos desbalances en nuestras relaciones comerciales con otros países, yo creo que no cabe duda. Pero es algo que se tiene que resolver con un bisturí, no con un machete. Entonces, ¿has reconocido que la economía marcha más o menos bien con Trump?
Sí, pero es que la realidad es que Trump heredó una economía que estaba en crecimiento. Nosotros durante los últimos 6 años, desde la administración Obama, después de que él logró darle la vuelta a la economía después de la administración de George W. Bush, vimos que existía un crecimiento paulatino, iba bajando el desempleo y lo único que sucedió es que eso ha seguido. Es decir, ha continuado. Lo que no ha hecho es frenar ese progreso y está bien. Eso me preguntaba acerca de algo que le ha hecho bien. Esa es una de las cosas que ha hecho bien. Ha mantenido el mismo ritmo de crecimiento y el mismo ritmo de crecimiento también en los empleos. Sí. Eso es positivo. ¿Y respecto de Cuba, ha hecho las cosas bien? Es que yo no, es decir, hablando específicamente, claro, exacto, hablando específicamente acerca de qué decir, el retraimiento. Ha enfriado la luna de miel de Obama, se podría decir que la ha enfriado. Sí, exacto. No creo que haya tenido mayor impacto en Cuba, francamente, no. Ni en Latinoamérica en general. Sí. En términos generales, esta administración, a pesar de que ha tenido una retórica relativamente, no sé, áspera con respecto a algunos regímenes en la América Latina, en la práctica no ha hecho ninguna No ha hecho absolutamente nada, francamente. Y podría hacer algunas cosas, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, creo que podría ser más activo, creo que podría ser más puntual, creo que podría ser más líder, pero por ejemplo, yo sé que hay personas que están en desacuerdo conmigo, pero me parece que cuando Trump habló acerca de posiblemente intervenir militarmente en Venezuela, yo creo que eso fue un grave error. ¿Por qué? Bueno, porque creo que por una parte, yo no creo que él podría venderle una intervención militar en Venezuela al pueblo norteamericano para empezar, por lo tanto me parece que es una amenaza en vano. ¿Okay? Por una parte. Pero segundo, eso hace también porque nosotros tristemente los latinoamericanos, no digo todos, pero culturalmente tenemos siempre un rechazo un poco hacia el intervencionismo yanqui, ¿no? Inclusive personas que también, que a lo mejor están en el espectro político de la derecha latinoamericana, siempre entra esa cosa del nacionalismo, el regionalismo, y cuando se empieza a hablar acerca de intervenciones militares norteamericanas, yo creo que eso causa que muchas personas que posiblemente podrían ser aliados en esta lucha se distancien. Se espanten, claro, claro. Y si no usar la fuerza contra Maduro y su régimen de malhechores, ¿qué podría hacer Trump para ayudar a la libertad en ese país? Esa es una pregunta muy difícil, Jaime, porque desafortunadamente, claro, ya hemos visto el caso de Cuba, donde ha pasado tantas décadas, donde es muy poco lo que se puede hacer a distancia, especialmente unilateralmente. Yo creo que lo que sí debe ser es servir como líder regional, no solamente a nivel continental, sino a nivel también de Europa, tratar de influenciar a que esos gobiernos también le aprieten las tuercas al régimen de Maduro. Pero es un proceso lento, es un proceso difícil, y la victoria no está asegurada. Entonces, a mí me gustaría poder tener soluciones que yo le puedo ofrecer a las personas y decir, mira, esta es la solución fácil, pero no ves una salida rápida, fácil. No, claro, como hemos visto en el caso de Cuba, para salir de estos regímenes autoritarios de extrema izquierda es complicadísimo. Sí. ¿Crees que López Obrador va a ser un régimen chavista de izquierda antidemocrática o va a hacer las cosas razonablemente bien dentro de la convivencia democrática? Bueno, siempre marcando distancia de que yo no soy un experto en el tema de México, la impresión de lo que yo siento en el ambiente es que no creo que vaya a llegar tanto al nivel como un chavismo necesariamente. Creo que va a ser un líder de izquierda, sólido de izquierda, pero ya veremos si eso va a ser tan extremista como el caso de Venezuela. No creo. No, en México hay más contrapesos. Además no creo que López Obrador sea tan obtuso como para aplicar unas fórmulas chavistas que han fracasado en todas partes. No, y lo que tengo entendido es que él en la política empezó en el PRI, es decir, es una persona de partido, es una persona que entiende cómo funciona el establecimiento y las estructuras políticas de México. No es una persona que viene de afuera a lanzar bombas, yo creo. Para terminar, quiero decirte públicamente lo que te dije en privado antes de comenzar el programa. Me ha entristecido muchísimo el fallecimiento de tu señora madre. Gracias. Fue muy generosa conmigo, con Silvia, mi esposa, con Zoe, mi pequeña hija. La última vez que vino aquí al estudio, Mauricio, estaba acompañada de tu hermano y me trajo 2 o 3 regalos para Zoe. Siento profundamente el fallecimiento de tu mamá.
Oye, gracias, Jaime. Mira, una de las cosas que ella más placer le dio en la vida fue el hecho de que tú y yo tuvimos alguna vez la oportunidad de conocernos, porque ella veía tu programa todas las noches y siempre me decía, Jaime es un muchacho tan inteligente. A mí me parece que tú te llevarías muy bien con él. Y tenía razón en lo último. Es verdad. En que siempre hemos tenido una comunicación tan fluida, tú y yo, incluso discrepando, ¿no? Es verdad que sí. Posiblemente esté con nosotros hoy. Está con nosotros y está en ti, está en mí. La recordaré siempre con profundísimo cariño y gratitud. Gracias. ¿Qué fue lo más valioso que te enseñó tu mamá? La generosidad. Pensar en los demás. Qué mujer generosa, ¿eh? Sí, verdad que sí. Extraordinariamente Y eso informa mi visión del mundo, como te das cuenta. Sí. Yo siempre que pienso en cómo se puede ayudar al prójimo y eso es algo que yo heredé de ella y siempre lo atesoraré. Gracias de verdad por estas palabras. No, una gran mujer, dejó huella. No, su vida no fue en vano, dejó huella. Además, tuvo una familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Solamente mi hermano y yo. ¿Tu hermano y tú? Sí, 2 hombres, sí. Y ella se sintió siempre muy venezolana, ¿no? Oh, hasta el último momento, por supuesto. Ella siempre le gustaba tocar música y tenía siempre su 4 y siempre se conocía todas las canciones tradicionales venezolanas. Y orgullosísima de ti y de tu hermano. Gracias, Jaime. De haberles dado una educación y de haberlos cultivado académicamente. Como te dije antes, me parecía a tu mamá una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Es verdad que sí. Es una persona muy inteligente. Muy inteligente. Sí. Y muy independiente. Súper independiente. Sí. Súper independiente. Y como te digo, siempre buscaba cómo instruirse, cómo educarse más, cómo aprender más acerca del mundo. Una persona con una gran pasión por la vida. Y eso queda entre los que la conocimos para siempre. Entre las muchas personas que la queremos, que la aprendimos a querer. Gracias, Mauricio, de corazón. Gracias. Y lamento profundamente tu pérdida. Gracias. No sabía, ayer cuando le dije a Erwin, ¿por qué no llamas a Mauricio? Y luego me dio la mala noticia, me quedé helado. Y en mi familia siempre la vamos a querer muchísimo a tu mamá. Gracias por este hermoso tributo, Jaime, por tu invitación. Está en nosotros. Que en paz descanse, ¿ah? Y que Dios la tenga en su gloria, Mauricio. Gracias. Un aplauso para Mauricio Passariello. Gracias por haber venido.